Un cordial saludo tengan todos. En el presente video le vamos a hablar sobre el taller 1 de construcción que estuvo a cargo del profesor Carlos Minaya. Los integrantes del grupo son Leslie Fuertes, Ailín Neira, Romanuel Ramírez, Nicole Segura y quien les habla, Gianfranco Ramos. Primero vamos a hablar de los equipos de protección personal, EPP. En la actualidad, en todo tipo de obra de construcción debe estudiarse toda posibilidad de eliminar la situación de riesgo a través de técnicas de protección colectiva u otras medidas organizativas. Una breve historia de este tema es que en la edad antigua se realizaban tratamientos médicos a los guerreros, embalsamadores y fabricantes de armas. Por ello se estableció un código Hammurabi para la protección y una indemnización por accidentes de trabajo. En la Edad Moderna, ante el aumento de accidentes, los estados se ven obligados a buscar una solución propia y se produce la necesidad de salud. Definición. Se entiende por equipo de protección personal a cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que los proteja de uno o más riesgos que puedan amenazar su seguridad y o salud, así como cualquier complemento destinado al mismo fin. Tipos de equipo de protección personal. Primero vamos a ver con la protección respiratoria. Son aquellos que evitan la contaminación del aparato respiratorio como partículas, gases o vapores tóxicos. Siguiente tenemos al calzado de uso profesional. Se entiende cualquier tipo de calzado destinado a ofrecer una cierta protección contra los riesgos derivados de la realización de una actividad laboral. En este equipo personal tenemos dos tipos, los zapatos dieléctricos y los zapatos de seguridad. Los zapatos dieléctricos tienen la punta de PVC, que es un aislante contra cualquier riesgo eléctrico, y en los zapatos de seguridad tienen punta de acero para cualquier riesgo o golpe que sufra en el pie. Siguiente tenemos a los cascos de protección, que es una prenda para cubrir la cabeza del usuario, que está destinada esencialmente a proteger la parte superior de la cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo. Las partes del casco de protección son la visera, el arnés, casquete, ala, banda de nuca y la banda de la cabeza. Guantes. Protege la mano o una parte de ella contra los riesgos de cualquier tipo, ya sea riesgos mecánicos, térmicos, químicos, biológicos, eléctricos, vibraciones y de radiaciones ionizantes. Principalmente los guantes se componen de cuero sintético o cuero blanco. Protección visual. Si el protector solo protege los ojos, se habla de gafas de protección. Si además de los ojos protege parte o la totalidad de la cara u otras zonas de la cabeza, se habla de una pantalla de protección. La protección auditiva sirve para proteger la audición de ruidos fuertes que siempre existen en una obra de construcción. Entre estos tenemos orejeras y tapones. Ropa de seguridad. Se define como aquella ropa que sustituye o cubre la ropa personal y que está diseñada para proporcionar protección contra uno o más peligros. Y por último tenemos a los arnés y cinturones, que sirven para prevenir caídas en trabajos de altura. Es importante una correcta colocación para evitar fallos y accidentes. Como principales proveedores para los equipos de protección personal tenemos a Sodimac, Maestro y Promar. A continuación le doy paso a mi compañera Nicole. Bueno, en ejemplos de uso en obras tenemos, como vemos en la imagen, el correcto uso del elemento de protección personal. Por ejemplo, como está en la imagen, el casco nos va a proteger de riesgos eléctricos o mecánicos, térmicos que puedan suceder en la obra de construcción. También tenemos las orejeras. Estas orejeras pues tienen como función protegernos de los altos niveles de ruidos que se presentan en la obra. Tenemos también el uso de la careta. La careta pues nos va a proteger de cuando, por ejemplo, están soldando esta chispa,
nos puede caer en la cara, entonces la careta nos ayuda a protegernos de ese tipo de riesgos. El arnés es muy muy importante, debemos de fijarlo bien porque este elemento de seguridad va a prever de que tengamos algún tipo de caídas en los trabajos de altura. También tenemos el chaleco reflectante, que tiene como función proporcionar la visibilidad en la obra para que las maquinarias pesadas los que están manejando las maquinarias pesadas en la obra puedan visualizarnos, y así podemos prevenir cualquier tipo de accidentes. En conclusiones, pues los equipos de seguridad son de suma importancia durante la realización de una obra, ya que previenen accidentes de operarios, oficiales, peones, en los trabajos de alto riesgo que se van a desarrollar, que se van a llevar a cabo en la obra. Es importante que hacer capacitaciones para todos los que van a participar en la construcción, para que se pueda evitar este tipo de accidentes o para que el riesgo sea mínimo. Como recomendación, pues se recomienda su correcta utilización, su correcta colocación del casco, de los lentes, de la careta, en general de los equipos de protección personal, para poder evitar estos accidentes. Asimismo, se recomienda revisar que estén en perfectas condiciones. Por ejemplo, si el arnés estuviese muy dañado, muy deteriorado, podría, el que lo utilice podría correr algún riesgo, ¿no? Y podrían presentarse accidentes que no quisiéramos, ¿no? Bueno, también vamos a hablar del movimiento de tierras un poco. Bueno, movimientos de tierras básicamente es un conjunto de operaciones que se realizan con los terrenos para modificar las formas de la naturaleza. Estas operaciones son necesarias para ajustar el terreno a las rasantes señaladas, pues, para la ejecución y dar cabida a elementos como cimentaciones, tubería, etc. Esto también, pues, el movimiento de tierras comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación del material excedente, ¿no?, que son necesarios para alcanzar los niveles proyectados del terreno. Y para la ejecución ya sea de edificio o exteriores, ¿no? Definición: es el conjunto de operaciones a realizarse en un terreno para la ejecución de una obra. Según la norma técnica de metrados para obras de edificaciones y habilitaciones urbanas, el movimiento de tierras comprende las excavaciones, los cortes, rellenos y eliminación del material excedente. Tipos de trabajos. Trabajo de remoción: es la eliminación del material excedente determinado después de haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelación y rellenos de la obra producidos durante la ejecución de la construcción. Trabajo de transporte: el transporte se encarga de mover el material extraído. Colocación del material: el transporte se encarga de descargar el material. Maquinaria y equipo pesado: la norma G050 en el capítulo 2, actividades específicas, condiciones de seguridad en el desarrollo de una obra de construcción, en el punto 2.4, trabajos con equipo de izaje, encontramos algunas recomendaciones para el uso o manejo de los equipos pesados. Algunos equipos pesados tenemos como la excavadora, retroexcavadora, tractor, cargador frontal, volquete, damper, motoniveladora, rodillo, compactador. Y bueno, los proveedores. Estos son algunos proveedores de las máquinas pesadas. Ejemplos de uso en obra. Tenemos como para la apertura de carreteras, eliminación de un desmonte. Conclusiones. El movimiento de tierra es una de las partidas iniciales de cualquier obra de construcción, por lo tanto se debe tomar todas las consideraciones y cuidados posibles para lograr una buena ejecución.
También tenemos como otra conclusión que la maquinaria pesada nos facilita el transporte de mercancías de un lugar a otro. Recomendaciones. Mantenerse alejado de los equipos a una distancia prudente para evitar accidentes. Se recomienda que la maquinaria pesada debe ser utilizada solamente por operadores que estén capacitados para realizar el trabajo correspondiente. La maquinaria deberá contar con certificado de mantenimiento preventivo y rutinario, de acuerdo con el manual de operación del fabricante. Antes de iniciar una actividad con maquinaria pesada, el operador deberá hacer un chequeo general y verificar las condiciones del equipo. El operario debe tener sus elementos de protección personal y no debe permitir que trabajadores que no estén involucrados en la obra no deben permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria. Juntas de construcción. Introducción. Una junta de construcción es una superficie plana intercalada entre dos elementos de hormigón de forma que el segundo está colocado contra o sobre el primero una vez que este último ha endurecido y surge cuando finaliza una zona de estructura que requiere una interrupción de hormigonado por razones constructivas. Definición. Las juntas son separaciones o aberturas que se hacen en las estructuras rígidas, ya sean muros y pisos de concretos, para darles facilidad de movimiento y flexibilidad, evitando eventuales fragmentaciones que podrían llegar a tener. Pueden formarse de manera intencional o no. Tipos de juntas. Junta de contracción. Puede ser longitudinal o transversal. Son las que controlan el agrietamiento del pavimento, ocasionadas por los esfuerzos de tracción originados en la retracción del concreto. Asimismo, controlan las grietas causadas por el alabeo del pavimento. Juntas de aislamiento. Son juntas que producen separación entre dos partes de una losa. Se colocan donde existan cambios bruscos del espesor o cambios en el tipo de construcción. Juntas de dilatación. Son las que se prevén para absorber las expansiones provocadas por los aumentos de temperatura, evitando empujes indeseables que podrían producir rotura en el pavimento. Juntas sísmicas. Son espacios que se dan en edificaciones de gran magnitud, también entre elementos. Su función es evitar daños debido a los desplazamientos relativos o absolutos de las estructuras frente a un evento sísmico. Como se mencionó anteriormente, tenemos diversidad de juntas y el proceso constructivo es variado dependiendo del tipo de junta. Pero bueno, para resumir, podemos tener las juntas que se originan por el mismo encofrado. También tenemos las juntas intencionadas que se originan en pavimentos, por ejemplo, o las mismas juntas sísmicas que se utilizan entre dos estructuras rígidas. En un caso muy común es, por ejemplo, entre los edificios que se observa un tecnopor en medio de dos torres, por así decirlo. Algunos proveedores de entre materiales y equipos. Bueno, en primer lugar, los materiales más usados son las barras de acero. También se usan en selladores. En el caso de pavimentos también se puede usar lo que es la cuerda. También se usan dowels con barra de acero liso. Y asimismo en algunas juntas se ve lo que es el tecnopor también. Algunas herramientas se pueden distinguir como el aplicador del sellador y una cortadora con hoja de diamante, ¿no? E incluso el mismo equipo del encofrado. Algunos ejemplos de uso en obra, bueno, en este caso yo voy a hablar de los ejemplos que en pavimentos, por ejemplo en las juntas, cuando uno termina de pavimentar, por ejemplo, y necesitas hacer tus juntas de contracción, las juntas transversales de contracción, lo que uno hace es cada 2 o 4, de 2 a 4 o 5 metros, a una profundidad de 1/3 del espesor del pavimento, se corta de manera intencionada 5 a 6 milímetros de espesor, ¿no? Y en ese corte que se ha realizado se coloca justamente se coloca primero la cuerda
hasta cierta altura y de ahí se coloca el sellador encima. De ahí tenemos también otro ejemplo que son de las juntas de aislamiento. En caso de que tengamos un pavimento y tengamos un buzón en medio, por ejemplo, en ese caso se pavimenta todo de manera normal y se separa, se trata de aislar el espacio del buzón, y ya cuando se tiene, ya de ahí se define la junta que va a definir esta zona. De ahí tenemos juntas de aislamiento, por ejemplo, en este tipo de obras, cuando por ejemplo estás en un pavimento en contacto con un túnel, tienes la estructura de pavimento y para no chocar con la placa del túnel se coloca en ciertos casos tecnopor en la parte de contacto. Y en el caso de juntas sísmicas, bueno, un gran ejemplo, como mencioné anteriormente, es el caso de edificios, ¿no? Que tienes, por ejemplo, dos torres colindantes pegadas, y en medio de las dos torres se observa un tecnopor o un material muy parecido, ¿no? En el caso de las conclusiones, debemos de verificar los esfuerzos a los que vamos a someter la estructura, y depende de esto, o sea, analizar el comportamiento de la estructura para ver qué tipo de junta vamos a aplicar. También una conclusión es que la junta de dilatación se utilizan para evitar el agrietamiento debido a cambios dimensionales térmicos en el concreto. Un adecuado diseño de juntas nos permitiría el movimiento de losas contra estructuras fijas e intersecciones, como mencioné anteriormente. Las estructuras necesitan de flexibilidad para evitar agrietamiento y daño a la estructura. Es por eso que se usan las juntas en los pavimentos, por ejemplo, ya que si la estructura fuera totalmente rígida se quebraría. En cambio, la junta permite un movimiento un poco más fluido y estable, evitando este tipo de problemas. Como recomendación tenemos que el corte de las juntas se debe efectuar levemente retrasado del aserrado transversal, ¿no? No debe ser instantáneo. No se debe efectuar cortes alternados. Solamente se utiliza este tipo de cortes en caso de contingencias. En el caso de las juntas de contracción, verificar el posicionamiento y la alineación de los pasadores, ya que encima de este va a ir el sellador. Asimismo, no hacer ensayos. Se recomienda hacer ensayos no destructivos. El ancho debe ser de 12 a 25 milímetros, ya que mayores dimensiones pueden causar movimiento excesivo en las juntas. Se debe mantener las losas lo más cuadradas posibles, no de formas irregulares, ya que el comportamiento sería irregular también. Y se debe mantener siempre limpia la zona de trabajo para eliminar material excedente, y asimismo para que este material no interceda con la junta, por así decirlo. La bibliografía usada en este caso fue la investigación que se llama Diseño y Construcción de Juntas de una universidad argentina, y el libro del ingeniero Mario Becerra, Pavimentos de concreto tópicos. Eso sería todo. Muchas gracias.